Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Espero que estén bien y que lleguen con fortaleza al fin de semana, que ya lo tenemos ahí a la puerta. Y bueno, pues como siempre, lo primero decirles que estamos a viernes, día 11 de abril del 2025, y en España son ahora las 7:07 de la tarde. Bueno, anunciarles como siempre lo que veremos para el lunes, Dios mediante. Vamos a volver a nuestro libro Reflexiones acampados en Gilgal 3. Es uno de mis libros que pueden descargar gratuitamente, como todos mis libros de los blogs. Cualquiera de los blogs nuestros, ya sabe que son Finisterre, al borde del Jordán, Tabernáculos, Último Gran Avivamiento y Graneros de José. Y también lo pueden comprar en Amazon si así lo desean, con precios módicos y además en dos versiones, en versión Kindle para ver leer en formato online o en formato electrónico, y también para tenerlo en casa en tapa blanda en formato físico, si es que prefieren así. Bueno, pues el próximo día entonces veremos uno de los artículos. Este no es mío, este salió en Actual, es del grupo Atoir, no sé si les suena esto, de por qué lo llaman educación sexual cuando quieren decir perversión de menores. Veremos este artículo, que es corto, con un comentario, y bueno, si es demasiado corto el vídeo, a lo mejor leemos el artículo al que se hace referencia. Bueno, pues dicho esto, nos vamos con la tarea que teníamos para hoy. Vamos a ver el libro del doctor Stephen Jones, Términos básicos de la escritura, la parte 25 y la 26, que hablan las dos, parte 1 y parte 2, de qué es la corte divina o tribunal divino. Bien, decirles que ya estamos en la página 97, nos vamos a ir a la 100 y pico. Estamos ya pronto para acabar ese libro, y luego, como estamos metiendo también algo, pues para que los nuevos creyentes también puedan tener chance, pues quizás metamos el que acaba de publicar el doctor Jones, que vimos a través del blog Tabernáculos hace poco, que es la leche de la palabra. Pero vista, ya sabe, con la luz de Tabernáculos, así que usted, si no lo ha visto con esta luz, pues se lo recomiendo también, aunque usted ya sea maduro. Bien, parte 25. ¿Qué es la corte divina o tribunal divino? Parte 1. La corte divina es terrenal y celestial al mismo tiempo. Sin embargo, la primera decisión contra Adán y Eva fue dictada únicamente desde el cielo en Génesis 3, 17 y 19. Vemos la decisión del cielo nuevamente cuando Dios hizo pacto con Noé en Génesis 9, 9. Esa decisión o dictamen, ¿no?, basada puramente en la promesa de Dios, fue una provisión del nuevo pacto. Lo mismo puede decirse de la promesa a Abraham en Génesis 17, 2, 4. Tanto a Noé como a Abraham se les dio el nuevo pacto. Dice así Génesis 17, 2 al 4. Estableceré mi pacto entre mí y vosotros y os multiplicaré en gran manera. Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él, diciendo: en cuanto a mí, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de una multitud de naciones. Cada vez que Dios da su palabra, queda escrita en los registros oficiales de la corte divina, haciéndola una certeza,
porque no depende de la voluntad del hombre. Es primer epígrafe, los tribunales terrenales. Parece que la corte divina fue traída a la tierra en tiempos de Moisés. Esto se hizo a través del consejo de Jetro, el suegro de Moisés, quien notó que juzgar las disputas abrumaba a Moisés. Se lo traían todos y estaba todo el día sentado en el banquillo, no se levantaba porque no le dejaban en paz con tanta gente, ¿no? Entonces Jetro le dio el consejo de delegar funciones. Leemos en Éxodo 18, 21 al 24. Además escogerás de entre todo el pueblo a hombres capaces, temerosos de Dios, hombres de verdad, que aborrecen las ganancias deshonestas, y los pondrás sobre ellos como jefes de 1000, de centenas, de 50 y de 10. Que ellos juzguen al pueblo en todo tiempo, y sea que toda disputa mayor te la presenten a ti, pero toda disputa menor la juzgarán ellos mismos. Así os será más fácil y ellos llevarán la carga con vosotros. Punto suspensivo, nos vamos al 24. Entonces Moisés escuchó a su suegro e hizo todo lo que él le había dicho. Bien. Vemos pues como el mismo Moisés fue el primer juez del primer tribunal divino, juzgando las disputas entre los israelitas. Bueno, aquí hemos visto cómo está hablando a través de Jetro a Moisés, porque si no, pues Moisés no lo hubiera recibido. Y bueno, Jetro, pues si no era del pueblo de Dios, bueno, eran descendientes de Abraham y, y Abraham, lógicamente, pues creía en Dios. Por lo tanto, este era un sacerdote de Madián, pero que adoraba al Dios de Israel. Bien, esto era demasiado poco práctico para un grupo tan grande de personas. Repito, va a cogerlo entero porque si no parece que queda ahí cortado. Vemos, pues, cómo el mismo Moisés fue el primer juez en el primer tribunal divino, juzgando las disputas entre los israelitas. Esto era demasiado poco práctico para un grupo tan grande de personas, por lo que creó 4 tribunales inferiores y jueces sobre decenas, cincuentenas, centenas y millares. A esto se sumaba el mal llamado vengador de la sangre, que en realidad es el pariente redentor, que se encargaba de resolver las disputas dentro de la familia. Años más tarde, este arreglo basado en niveles o capas fue reemplazado por el Sanedrín, un grupo de 70 rabinos que servían colectivamente en el lugar de Moisés o en la cátedra de Moisés. Mateo 23:2. Moisés mismo sirvió como un tipo terrenal de la Corte Suprema de Justicia hasta que fue reemplazado por el Mesías mismo. Juan 5:27 dice, y él, es decir, se refiere a Dios, le dio, a Jesús, se entiende, autoridad para ejecutar juicio, porque él es el Hijo del Hombre. Mediante este arreglo, los jueces de los tribunales inferiores podían apelar al tribunal superior de ellos si no conocían la ley de Dios lo suficientemente bien como para juzgar un caso correctamente. Tales apelaciones podrían llegar hasta Moisés, quien también tenía el derecho de pedirle a Dios una resolución del cielo, como vemos en el caso de la segunda Pascua en Números 9:8. Entonces Moisés les dijo, esperad y escucharé lo que el Señor mandará acerca de vosotros. O sea que hay un líder que tiene que estar capacitado como para saber escuchar al Señor, ¿verdad? Por lo menos alguien, el Señor siempre tiene alguien en el planeta, ¿verdad? Que está sintonizado. Gracias a Dios que nosotros tenemos también a un hombre de Dios que está muy bien sintonizado, que es el doctor Stephen Jones. Así fue como Dios estableció la corte divina en la tierra, como lo es en el cielo. Esto también muestra cuán importante fue que Cristo viniera a la tierra y naciera como el Hijo del Hombre. Siendo a la vez el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre, esencialmente fusionó el cielo y la tierra. Al final del ministerio de Jesús, él dijo en Mateo 28:18, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él estableció el modelo para todos los hijos de Dios que vendrían después de él. Esencialmente, los hijos de Dios debían funcionar como jueces bajo Cristo, así como los jueces fueron nombrados por Moisés. Por lo tanto, Pablo preguntó en 1 Corintios 6:2, ¿o no sabéis que los santos juzgarán al mundo?
Pablo esperaba que la iglesia en Corinto tuviera jueces calificados entre ellos para juzgar las disputas entre los creyentes. En otras palabras, estos santos no deberían tener que esperar hasta la segunda venida de Cristo para comenzar su práctica de la ley. Es decir, ahí había cristianos que estaban pleiteando entre ellos y en vez de que se juzgaran sus disputas en la iglesia entre hermanos y a través de los líderes allí designados por Dios, pues ellos iban a pleitear eh, en los tribunales terrenales. Como yo si soy miembro de una iglesia y tengo un asunto con un hermano, por ejemplo, que me debe dinero y no me lo quiere pagar, entonces yo en vez de tratar de solucionar eso con él en la iglesia, con el consejo de la iglesia, con los líderes, etcétera, pues le demando, por ejemplo, en el juzgado o en la policía. Pues lógicamente como no tiene sentido, ¿no? En fin, eso es porque la presencia de Dios escasea en muchas iglesias y lógicamente pues no se puede impartir justicia como Dios manda. Parece que las iglesias primitivas no comprendieron las leyes de Dios lo suficientemente bien como para desarrollar un sistema judicial bíblico, lógicamente, que tiene que ser, debería ser de obligado cumplimiento y al que todos se sometan, ¿no? Y lo que se dictamine allí, pues es palabra de ley que debería acatarse y cumplirse, ¿verdad? Incluso hasta para un juicio condenatorio y cumplir penas o restituir o lo que hiciera falta. Esa debería ser la autoridad establecida espiritual en la tierra a través de la iglesia. A medida que la iglesia se hizo más poderosa, se volvió más y más corrupta, y cuando el obispo de Roma afirmó sentarse en el trono de Moisés para juzgar al pueblo, apenas se parecía a la corte divina en los días de Moisés, o incluso como debería haberse desarrollado bajo Cristo. De hecho, el obispo romano solo reclamaba autoridad espiritual, es decir, celestial, para determinar quién era un verdadero creyente y quién era un hereje. La autoridad terrenal se dejaba a los emperadores romanos, quienes eran responsables principalmente de amenazar a los herejes para que aceptaran los credos establecidos por los concilios de la Iglesia y ejecutarlos si era necesario. Esto nos lleva a otra pregunta. ¿Qué haría Dios cuando hubiera una ruptura del orden divino? Nos vamos al siguiente epígrafe. Más tribunales. La Corte Suprema original donde Moisés consultaba a Dios estaba en el tabernáculo en el que Dios se sentaba en el propiciatorio del Arca del Pacto. Véase Éxodo 33 del 8 al 11. Hebreos 4:16 se refiere al propiciatorio como el trono de la gracia. Cuando los israelitas adoraron al becerro de oro en Éxodo 32, Moisés fue guiado a mover la tienda con el arca y establecer la corte divina fuera del campamento. Éxodo 33:7 dice: Ahora bien, Moisés solía tomar, la palabra ahí es la caj, L-A-Q-A-H, la caj. Ahora bien, Moisés solía tomar la tienda y plantarla fuera del campamento, y la llamó la tienda de reunión. Y todos los que buscaban al Señor salían a la tienda de reunión que estaba fuera del campamento. Esta extraña práctica vino sin explicación, salvo la de que ocurrió después del incidente del becerro de oro. La New American Standard Bible, hemos citado arriba, traduce la CAC como solía tomar, lo que implicaría que Moisés lo había hecho desde el principio, pero la King James Version lo traduce con mayor precisión. Dice la King James Version, Moisés tomó el tabernáculo y lo montó fuera del campamento. Ella no dice que solía, dice que lo montó. Dice el doctor Jones, no puedo encontrar ninguna justificación para el solía tomar de la New American Standard Bible. Por lo tanto, creo que la King James Version está en lo correcto y que después del incidente del becerro de oro, Moisés sacó la corte divina fuera del campamento. La razón de esto se ve más claramente en el Nuevo Testamento, donde leemos en Hebreos 13 del 10 al 14. Tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo.
porque los cuerpos de los animales cuya sangre es traída por el sumo sacerdote al lugar santo como ofrenda por el pecado, eran quemados fuera del campamento. Por tanto, también Jesús, para santificar al pueblo con su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio, porque aquí no tenemos una ciudad permanente, sino que buscamos la ciudad venidera. El autor de Hebreos se refería principalmente al requisito de Éxodo 29:14 que hemos visto antes, ¿no? Dice, pero la sangre del toro, su cuero y sus desechos los quemaréis con fuego fuera del campamento. Es una ofrenda por el pecado. Esto profetizaba del lugar donde Jesús muestra gran ofrenda por el pecado. Iba a ser crucificado, quemado, por así decirlo, por la ley de fuego fuera del campamento, es decir, fuera de las puertas de Jerusalén. El significado profético de esto, como se nos dice, era que nosotros también debemos salir a él fuera del campamento llevando su vituperio. Este llamado es el tema principal del libro de Hebreos, diciéndonos que debemos dejar el judaísmo y sus prácticas del antiguo pacto. Recimo- re- re- eh, Repetimos esto, salir a él fuera del campamento llevando su vituperio. Este llamado es el tema principal del libro de Hebreos, diciéndonos que debemos dejar el judaísmo y sus prácticas del antiguo pacto. El otro día, pues no hace como un par de meses quizás o así, yo tuve una entrevista con un pastor que estuvo en la, o que está en la denominación en la que yo estuve en su día, de la que el Señor me mandó salir. Y cuando me comentó, ¿y tú qué tal? ¿Qué haces? Digo, pues yo estoy pues sirviendo al Señor fuera del campamento. Ahí tengo un canal de YouTube y unos blogs y demás y tal. Y él parece como que se quedó así como impactando, ¿no? Porque ellos parece ser que se lo toman como una ofensa, ¿no? Como si ellos no fueran apestados o algo así, ¿no? No se trata de eso, se trata de que son denominaciones y son iglesias del tipo pentecostal que cuando uno crece a tabernáculos, pues ellos de alguna manera son del nuevo pacto, pero viven conforme al viejo pacto en muchas de sus cosas y no tienen esa luz de tabernáculos en cuanto a ciertas cosas y por lo tanto pues el Señor a uno los saca de ahí para seguirlo a Él. Para eso hay que tener una madurez y hay que escuchar la voz del Señor y hacerlo en el tiempo del Señor, obviamente. Pero llegará un momento que si esas iglesias no avanzan a tabernáculos y usted quiere avanzar a tabernáculos, pues el Señor lo va a sacar fuera del campamento, obviamente. Y eso, pues sin en que sea una ofensa para los hermanos, aunque ellos lógicamente lo van a tomar así. Dice, porque aquí en Jerusalén no tenemos una ciudad permanente, sino que buscamos la ciudad que ha de venir. Repito otra vez, el significado profético de esto, como se nos dice, era que nosotros también debemos salir a él fuera del campamento, llevando su oprobio, su vituperio. Este llamado es el tema principal del libro de Hebreos, diciéndonos que debemos dejar el judaísmo y sus prácticas del antiguo pacto. Y si son iglesias, en teoría, del nuevo pacto, pero están en el campamento de Pascua, Pentecostés, pues están con prácticas todavía del antiguo pacto y en el mejor de los casos, pues están con ese velo entre el lugar santo y el lugar santísimo que no permite discernir con claridad. Porque aquí, en Jerusalén, no tenemos una ciudad permanente, sino que buscamos la ciudad que ha de venir. Buscamos la nueva Jerusalén. En otras palabras, de hecho, pues ahí están, la mayoría de ellos son cristianos sionistas, están buscando la vieja Jerusalén, Agar, en lugar de la nueva, Sara. En otras palabras, la Jerusalén terrenal se había corrompido adorando al becerro de oro una vez más, así que deberemos buscar a Dios fuera del campamento. Así como Moisés instaló el tabernáculo fuera del campamento para buscar la voluntad de Dios, hacer eso, por supuesto, seguramente traería oprobio al pueblo de Dios, porque la mayoría de sus amigos y parientes pensaron que esta nueva práctica era herética. Una de las cosas que caracteriza a esas iglesias, que viven conforme al antiguo pacto en muchas formas, es su obsesión por hacer la evangelización en la fuerza de la carne y por las obras, ¿no? Machaconamente, cuando el Señor lo que quiere es precisamente es hacer que se rindan, llevarlos al reposo y dejar de hacer obras muertas.
y hasta que el Señor no mande, estar quietos ahí en reposo y en descanso. Entrar al salón de Dios, a la vida victoriosa, al reposo de Dios. Pero eso, no, ellos hay que hacer, hay continuamente consiste en hacer. Son los hijos trabajando para el papá en lugar del papá trabajando para los hijos. ¿No deberían continuar adorando a Dios dentro del campamento en el templo? La mayoría de la gente asumía que la presencia y el trono de Dios estaban en el lugar santísimo del templo y que no había otro lugar donde los hombres debieran o pudieran acercarse a Dios. Pero buscar a Dios fuera del campamento estaba plenamente establecido incluso en los días de Moisés. ¿Mm? Señor, incluso desde los días de Moisés había que salir a buscar a Dios fuera del campamento porque allá dentro del campamento pues no estaban las cosas muy bien. Y cuando la iglesia también se corrompió, lo que yo les estaba comentando antes, el mismo principio se aplicó igualmente a ella. Para buscar y encontrar a Dios, muchos han tenido o hemos tenido que salir de sus campamentos denominacionales. ¿Mm? Ahí está la cuestión. Repito, para buscar y encontrar a Dios, muchos hemos tenido que salir de sus campamentos denominacionales. ¿Qué es la corte divina? Parte 2. Hubo 3 cortes o tribunales principales que se desarrollaron durante los tiempos bíblicos. He puesto ahí una nota. Sanedrín o concilio, que se llamaba el Sanedrín o el concilio o el consejo o concilio, vamos a poner también, o consejo, lo vamos a ver luego, el trono de la gracia y la corte fuera del campamento. Los jueces que fueron designados sobre cada tribu, perdón, los jueces que fueron designados sobre cada tribu en Éxodo 18, 21 al 22 eran los ancianos de Israel, ya que estos eran las cabezas reconocidas de las familias desde el principio. También eran los parientes redentores, encargados de la responsabilidad de juzgar las disputas familiares internas o, si la disputa involucraba a otras familias, cada pariente redentor era esencialmente el abogado de su familiar. Por esta razón, cuando leemos de los 70 ancianos en Números 11, 16 al 17, dice: El Señor pues dijo a Moisés: Reúne para mí a 70 hombres de entre los ancianos de Israel, que tú sepas que son los ancianos del pueblo y sus oficiales, y tráelos a la tienda de la reunión y que se sienten allí contigo. Entonces descenderé y hablaré contigo allí, y tomaré del espíritu que está sobre ti y lo pondré sobre ellos. Y llevarán contigo la carga del pueblo, para que no la lleves tú solo. Como resultado leemos en Números 11:25. Y cuando el espíritu reposó sobre ellos, profetizaron, pero no lo volvieron a hacer. Fue una muestra, ¿no? Todavía no había llegado Pentecostés, pero aún así había muestras de ciertas prácticas pentecostales. Estos 70 se reunieron para llevar la carga de Moisés, por lo que el mismo Espíritu descendió sobre ellos y profetizaron. Esto parece haber sido un fenómeno de una sola vez, pero, sin embargo, fue un evento muy pentecostal. Sansón era pentecostal, Saúl era pentecostal, ¿verdad? El propósito de este bautismo del Espíritu era equipar a los 70 ancianos con la mente de Cristo para que supieran juzgar correctamente. No es suficiente conocer la ley, también se debe tener el discernimiento espiritual para aplicarla según la mente de Cristo. Para tener discernimiento espiritual cabal, tenemos que pasar de de Pentecostés a tabernáculos, de Salto a Santísimo. ¿Por qué? Porque ahí es cuando es partida nuestra alma y nuestro espíritu, son separados y entonces pues los podemos discernir, porque antes como están mezclados, pues no sabe si uno está actuando la carne o está actuando el espíritu. Oye voces, pero no discierne de quién es la voz, si viene del Señor, si viene de mi carne o viene del enemigo. Ahí está el problema. Por eso hay muchos en Pentecostés que están siendo engañados, están escuchando espíritus mentirosos que se hacen pasar por el Espíritu Santo. Dios me dijo, y de 99 de cada 100
o 99,9, pues es que no me dijo nada, ¿verdad? Eran presunciones o deseos conforme a los ídolos de nuestro corazón. Siguiente epígrafe, Eldad y Medad. Hubo dos ancianos que sobresalieron en esta historia, los cuales se mencionan en Números 11 del 26 al 30, que dice, pero dos hombres se habían quedado en el campamento, el nombre de uno era Eldad y el nombre del otro Medad, y el Espíritu reposó sobre ellos. Ahora estaban entre los que habían sido registrados, pero no habían salido de la tienda, y profetizaron en el campamento. Entonces un joven corrió y se lo contó a Moisés y dijo, Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Entonces Josué, hijo de Nun, el servidor de Moisés desde su juventud, dijo, Moisés, mi señor, deténlos. Pero Moisés le dijo, ¿estás celoso por mí? Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta, que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. Entonces Moisés volvió al campamento, tanto él como los ancianos de Israel. La implicación es que las profecías de Eldad y Medad no fueron un evento único. De ahí que no haya ninguna afirmación de que no lo volvieron a hacer, como vemos en los demás. Parece que Eldad y Medad se convirtieron en profetas permanentes entre el pueblo. Además vemos en la historia que los 70 fueron llenos del Espíritu fuera del campamento, donde estaban estacionados alrededor de la tienda. Números 11:24, mientras Eldad y Medad profetizaban en el campamento. Así que el mensajero tuvo que salir corriendo del campamento donde se había levantado la tienda de reunión. Después de estas cosas, Moisés volvió al campamento. No se nos dice la naturaleza de su profecía, pero la palabra hebrea naba, con B alta, como dicen algunos, la palabra hebrea naba significa burbujear, derramar abundantes palabras. Años más tarde, cuando Saúl profetizó en 1 Samuel 18:10, la New American Standard Bible traduce la palabra como rabed, rabed o rabed. Dice el versículo 10 de Samuel 18, 1 Samuel 18, ahora bien, al día siguiente aconteció que un espíritu maligno de parte de Dios vino poderosamente sobre Saúl. Ahí tenemos un espíritu mentiroso sobre Saúl. Un día profetizó, y él deliraba. La palabra ahí es naba otra vez, en medio de la casa, mientras David tocaba el arca con su mano, como de costumbre, y una lanza estaba en la mano de Saúl. Ahí tenemos a Saúl, que cuando fue elegido y todavía no se había corrompido, pues el espíritu vino de él, cuando la historia esa de los asnos, que salieron a buscar los asnos y tal, y cuando fue a Samuel y tal, no sé qué, y fue donde otros profetas y él desnudo allí todo, profetizó, ¿verdad? Decía el dicho aquel, de ahí viene el dicho ese de también Saúl entre los profetas. Pues en ese caso él profetizó, ahí tenemos al Saúl pentecostal. Pero después cuando se había corrompido, ahí vino un espíritu sobre él, pero no era el Espíritu Santo. Era un espíritu maligno, un espíritu de mentira. Dice el doctor Jones, no veo justificación para esta traducción, pero sin duda los traductores estaban tratando de distinguir la verdadera profecía de los falsos delirios. Sin embargo, la palabra es la misma, por lo que la King James Version dice correctamente que Saúl profetizó. Uno se pregunta, sin embargo, si Saúl, así como Eldad y Medad, hablaron en lenguas como ejemplos de los pentecostales del Antiguo Testamento. Parece que hubo algunos, ¿verdad? El patrón de los 70 ancianos. Si cada tribu proporcionaba 6 ancianos, entonces el número real de ancianos sería de 12 por 6, que son 72 ancianos. Ahí tenemos esos 70 que estaban fuera y 2 que estaban dentro.
70 sería un número redondeado. Puede ser que los 70 se reunieran con Moisés fuera del campamento, mientras que los dos restantes, Eldad y Medad, fueran los números 71 y 72. El texto mismo deja lugar a la interpretación. Años más tarde, el Sanedrín, que siguió este patrón, llegó a ser de 70, pero sin incluir al nasi o presidente, con lo cual pues eran 71, ¿no? Había dos clases de tribunales judíos rabinistas que se llamaban Sanedrín, el Gran Sanedrín y el Sanedrín Menor. Se nombró un Sanedrín Menor de 23 jueces para actuar como un tribunal en cada ciudad, pero se suponía que sólo había un Gran Sanedrín de 71 jueces, que entre otras funciones actuaba como la Corte Suprema, aceptando apelaciones de casos que eran decididos por jueces de tribunales menores. En el uso general, el Sanedrín, sin embargo, perdón, en el uso general el Sanedrín sin calificativo normalmente se refiere al Gran Sanedrín. Cuando no se dice nada que era el Sanedrín menor, se entiende que era el Sanedrín mayor, que estaba presidido por el nasi, que funcionaba como su cabeza o presidente representante y era el miembro de la corte, y era miembro de la corte. El Av Beit Din, o el jefe de la corte, que era segundo después del nasi, y 69 miembros generales. Ahí estaba. El nasi, el Av Beit Din, que era el segundo de a bordo, después del nasi, y 69 miembros generales, presidente y vicepresidente, digamos, y el resto. Eso es una nota de la Wikipedia. El número 72 es la mitad de 144, un número importante. El libro de Apocalipsis habla de los 144.000, que en mi opinión está directamente relacionado con los 72 ancianos originales. Parece que en el sacerdocio de Melquisedec hay 144.000 hombres, Apocalipsis 7:4, y atentos, y 144.000 mujeres, las que no se han contaminado de entre las mujeres. La traducción dice que no se contaminaron con las mujeres, no es correcta. La traducción correcta es que no se han contaminado de entre las mujeres. O sea, del total de las mujeres, las que no se han contaminado. Por lo tanto, se supone que son ahí 144.000 matrimonios, o no todos matrimonios, pero también puede haber hombres solteros y mujeres solteras. ¿De acuerdo? Las que no se han contaminado de entremeta a las mujeres, decimos. Apocalipsis 14, 1 al 4 debe ser traducido así, haciendo un total de 288.000 vencedores. El patrón de este número, esos son los que van a gobernar la tierra, probablemente, en el reino milenario, los 288.000, que ya son unos cuantos, ¿verdad? El patrón de este número se ve en el reino de David, que tenía 288.000 en su ejército, dice primero de Crónicas 27:1, y 288 en su coro, primero de Crónicas 25:7. Tenemos ahí el 288, que es 2 por 144, tanto en el coro como en el ejército. La cuestión es que los 70 ancianos en el tiempo de Moisés establecieron las semillas del gobierno para el reino bajo Moisés. Este número necesariamente creció a medida que aumentaba la población, fue creciendo. Cuando el sacerdocio levítico fue descalificado por rechazar a Cristo, fue reemplazado por el sacerdocio de Melquisedec de los vencedores, de quien leemos en Apocalipsis 26, serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. Estos son a un tiempo reyes y sacerdotes. Apocalipsis 5:10, la King James Version, ya que estos oficios se reúnen al final. El oficio de rey y el de sacerdote se fusionan. El Sanedrín. Había 3 atrios en los días de Jesús, cuyos orígenes se remontaban,
o se remontan a la época de Moisés. Como hemos mostrado, el Sanedrín se originó con los 70 ancianos que funcionaban con una especie de tribunal supremo y se sentaban en la cátedra de Moisés, más esos otros dos, que podían ser 72. Su mayor desventaja fue que no estaban llenos del Espíritu, por lo que sus decisiones no fueron proféticas y no reflejaron la mente de Cristo. Ellos, pues sobre ellos vino una vez, pero no volvieron a profetizar. Los otros 72 parece ser que sí pudieron hacerlo, pero en el caso de los 70, pues no. Entonces, pues las decisiones no eran proféticas porque no reflejaban la mente de Dios. El Sanedrín también era conocido como el concilio o consejo, como hemos dicho antes. Lucas 23:50. La palabra hebrea para concilio y consejo es sode. El Salmo 89:7 habla del concilio de los santos. Jeremías 23:18 pregunta: ¿quién estuvo en el consejo del Señor para ver y oír su palabra? En otras palabras, los miembros del concilio o consejo son aquellos que escuchan su palabra y por lo tanto no pueden hablar, es decir, profetizar, y perdón, no, lo he dicho mal, es precisamente lo contrario. Un momento. Los miembros del concilio o consejo son aquellos que escuchan su palabra y, por lo tanto, pueden hablar, es decir, profetizar, según la mente de Cristo. Así también Ezequiel 13:9 dice: así estará mi mano contra los profetas que ven visiones falsas y pronuncian adivinaciones mentirosas. No tendrán lugar en el consejo de mi pueblo. Desgraciadamente, cuánto abunda esto en la iglesia actual, ¿verdad? Aunque los miembros puedan ser reconocidos por los hombres como parte del concilio, importante en el concilio, sin embargo está Paquito el del banco que no le hace caso a nadie y a lo mejor él sí, el Señor lo cuenta en el concilio, aunque yo no lo cuente. Y aunque los miembros puedan ser reconocidos por los hombres como parte del concilio, eso no significa necesariamente que estén calificados a la vista de Dios. A lo mejor ellos no, y como decía Paquito, sí. Paquito el de la banca trasera. Tal fue el caso en los días de Jesús y es el mismo principio válido. Y de hecho, los miembros del concilio pues son los que condenaron a Jesús, imagínense, ¿no? Si esos podían tener alguna parte en el verdadero concilio o consejo de Dios. Hay algunos casos en los que es necesario convocar una reunión del concilio, especialmente en los casos que afectan asuntos nacionales o internacionales. He descubierto que las reuniones del concilio están formadas por personas que están de acuerdo con Dios y los ángeles. Esto es importante. Personas que están de acuerdo con Dios y los ángeles. Estos son los que se dice los cristianos amén. Cristianos amén, que son los vencedores que están de acuerdo con Dios, aman la voluntad de Dios. Su función principal, bueno, resulta que quise subrayar esto y al final no lo subrayé. Personas que están, vamos a poner aquí, personas que están de acuerdo con Dios y los ángeles. Eso es, ahora sí. Bien. Su función principal es discernir la mente de Dios, ponerse de acuerdo con Él y luego traer la voluntad del cielo a la tierra, es ser el testigos de Dios en la tierra, de lo que Dios habla, no, hablarlo ellos y establecer las cosas entre dos o tres testigos para que se hagan firmes. Repito, y luego traer la voluntad del cielo a la tierra declarando lo que han oído del cielo. Siguiente epígrafe, el trono de la gracia. También estaba el trono de la gracia, que era el propiciatorio que cubría el arca del pacto. Ahí, una vez al año, donde se derramaba la sangre, ¿no? El sacrificio cuando se hacía la expiación, el día de la expiación. En los días de Jesús, el arca ya no estaba presente en el templo, porque Jeremías la había escondido y probablemente se la llevó consigo cuando navegó a España e Irlanda con las hijas del rey Sedequías, el último rey de Judá, antes del cautiverio en Babilonia. En los días de Jesús una piedra marcaba el lugar del lugar santísimo donde debería haber descansado el arca. En su descripción del día de la expiación, Alfred Edersheim
el famoso libro de él, El Templo, nos dice: en el primer templo perdón, el arca de Dios había estado allí con el propiciatorio cubriéndolo con su sombra. Sobre ella la presencia visible de Yahvé, la Shekinah, en la nube de la Shekinah, y a ambos lados las alas extendidas de los querubines. Y el sumo sacerdote había puesto el incensario entre las varas del arca. Pero en el templo de Herodes no había Shekinah ni arca, todo estaba vacío, y el sumo sacerdote apoyaba su incensario sobre una piedra grande llamada la piedra fundamental. Eso es en el libro El Templo, página 314, suponemos que en la edición inglesa. Jeremías viajó a España, al parecer, se llevó a las hijas del rey Sedequías, se llevó al parecer el arca, que en estos días hablaban cuando se han desclasificado los archivos ahora en Estados Unidos y tal, que algunos dicen que no sé, comenté algo de que la CIA decía que se había descubierto el arca, no sé qué. Total, que todavía no se sabe dónde está, si es que ha aparecido. Y también se debieron llevando la piedra que le seguía, que representaba a Cristo, que era la piedra sobre la que Jacob apoyaba la cabeza cuando se le apareció el Señor en la visión esa de los ángeles bajando, subiendo y descendiendo del cielo, que es la que él ungió con aceite. Parece que esa piedra se llevó a Inglaterra y era la piedra donde se exponían los reyes, se subían cuando eran coronados. Eso lo cuenta también en algún libro el doctor Stephen Jones. Bien, al adorar en un templo no hecho de cosas materiales, sino de piedras vivas, como dice Primera de Pedro 2:5, ya no necesitamos un templo físico en Jerusalén, ni siquiera el arca del pacto. Le preguntamos a Jesús, el arca viviente, no a un mueble muerto. Él es nuestra piedra fundamental, como nos dice Pablo en 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El trono de la gracia en el propiciatorio también se menciona en Santiago 2:13 diciendo, porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. La palabra ahí es catacauchaomai, catacauchaomai, madre mía, qué palabra. ¿eh? Parece ser que eso estaba aludiendo al propiciatorio del arca, ¿verdad? Esta es una referencia al propiciatorio que estaba sobre las tablas de la ley. La larga palabra griega significa exultar sobre, estar posicionado sobre, tener prioridad. Quizás Santiago estaba usando una expresión común en su día, mostrando cómo la misericordia de Dios prevalecía sobre el juicio de la ley. Por eso estamos orando que en su juicio, Señor, tenga misericordia del Estado judío actual y de Estados Unidos, que es el que lo apoya para perpetrar todo ese genocidio que ha cometido a lo largo de su historia. Oren ustedes también, y porque el Señor saque, especialmente el editorial de ayer de César Vidal en La Voz, hablaba de los cristianos que están siendo perseguidos en Israel, que muchos están marchando. Yo creo que esa persecución está suscitada precisamente por el Señor para que ellos escapen de la condenación que viene ahí, de esa destrucción próxima de Jerusalén. Quizás Santiago estaba usando la expresión común en su día, mostrando cómo la misericordia de Dios prevalecía sobre el juicio de la ley. Por lo tanto, Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para que alcancemos misericordia y hallemos gracia en el momento de necesidad, o como dice la Reina Valera, para el oportuno socorro. El trono de la gracia se equipara con la misericordia y la gracia que se representaban en el propiciatorio. Todos tenemos igual acceso al trono de la gracia. Siguiente epígrafe, la corte fuera del campamento. La corte fuera del campamento. En los días de Jesús había un tribunal situado fuera de los muros de Jerusalén. Madre mía. Porque fuera de los muros de Jerusalén, en una comunidad sacerdotal llamada Betfagé o Betfagé.
Este tribunal estaba ubicado fuera de la puerta oriental en la base del Monte de los Olivos, donde residía una pequeña comunidad de sacerdotes. Estos sacerdotes supervisaban las cenizas de la vaca roja, la vaca lazana, y la cisterna de agua por la cual los hombres podían purificarse al entrar en la ciudad cuando venían a adorar en las fiestas. También fue el lugar donde crucificaron a Jesús después de que la sentencia del Sanedrín fuera ratificada por este tribunal. Así como el Sanedrín no había recibido el Espíritu Santo, los sacerdotes de Betfagé tampoco pudieron discernir que Jesús había sido acusado falsamente. La corte divina de Betfagé, fuera del campamento, había sido corrompida por las tradiciones de los hombres. No obstante, servía como el tercer tribunal divino, según el patrón de Moisés en Éxodo 33:7, y por eso estaba situado fuera de las puertas de la ciudad. La mayoría de los casos que he visto se deciden en el tribunal divino, por lo que me refiero a este tribunal que se instala fuera del campamento. La mayoría de las veces, como muestra el patrón bíblico, este está compuesto por quienes funcionan fuera de la iglesia, aunque el patrón de Eldad y Medad sugiere que también pueden participar quienes permanecen en varias denominaciones de la iglesia. Es decir, no están excluidos completamente, pero lógicamente serán los menos porque están dentro del campamento. El principal requisito es que funcionen bajo la inspiración del Espíritu Santo. Es decir, también hay algunos que están en el campamento, que están escuchando la voz de Dios correctamente y por las razones que sea, pues Dios no los ha sacado de allí. Estas, ver notas de arriba, son las tres divisiones principales de la corte divina, cada una con su propio carácter y cada una tratando asuntos diferentes. Pues hasta aquí es lo que teníamos para hoy, queridos amigos y hermanos. Pues la próxima vez que abordemos términos básicos de la escritura, pues ya estaremos viendo la parte 27, que es un hijo de Dios. Vamos a ver. Es un hijo de Dios, la 105. Y veremos la parte 109, la parte 28, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. O sea, esto nos va a llevar aproximadamente a la página 113 o algo así, y nos quedarán pues para el próximo día pues 10 páginas. Sí, yo creo que ya nos quedan 2 o 3 semanas para acabar este libro. Bueno, y para el próximo día, les he dicho, veremos el artículo ese de mi libro Reflexiones acampados en Gilgal. Bueno, solo me queda, como siempre, hoy viernes, desearles que tengan la bendición de Dios para que disfruten este fin de semana, para que también tengan tiempo para Él, para la familia, para disfrutar, que sean bendecidos en todo lo que hagan y que así puedan renovarse para afrontar otra semana más de trabajo o de lo que sea. Y también orar, como siempre, para que el Señor les dé a todos discernimiento pleno bajo la luz de la gloria del Señor, de la Shekinah en tabernáculos, para lo cual hay que someterse completamente al bautismo de fuego y cruzar el Jordán para pasar de Pentecostés del lugar santo al lugar santísimo de tabernáculos, donde se parte el alma y el espíritu, y entonces ya hay plena visión, pleno discernimiento, y ya empezamos a escuchar la voz de Dios con mucha mayor nitidez. Bueno, pues hasta entonces, hasta el lunes, pásenlo bien.